Vamos a ver el cemento aplicado a las obras de ingeniería. Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo prácticos, lo que hemos hecho en el Canal de Panamá, lo que hemos hecho en el túnel Hamed Hanji de Egipto, y vamos a ver también un ejemplo de la obra hidráulica más grande ahorita en la historia de Egipto, el canal Mustafa Abu. Vamos a ver al final qué fue lo que hicimos. Aquí quiero hacer énfasis en que vamos a ver las partes de la ingeniería estructural hablando de concreto, no solamente en la parte de concreto, la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les diré? En Panamá, por ejemplo, en el nuevo canal de Panamá, las esclusas nuevas del canal, se estableció una resistencia a la compresión del concreto a 28 días de 35 megapascales. O sea, es decir, alrededor de 350 kilos por centímetro cuadrado de F' de resistencia a la compresión. Eso pudieran ustedes decir, bueno, o sea, 350 kilos pues, no es así algo tan difícil de hacer. Aquí el problema era que había que cumplir ciertas solicitaciones, sobre todo de durabilidad. Ahí nos requirieron una vida útil, sobre todo para ataques químicos, una vida útil mínima de 100 años. Y yo dije, bueno, yo no voy a estar dentro de 100 años, ¿verdad? Pero bueno, hay pruebas aceleradas para hacer esos resultados. Vamos a ver ahorita qué fue lo que hicimos desde el punto de vista químico. ¿Qué cemento utilizamos? La parte química del cemento es una parte tan importante que a veces descuidamos porque lo vemos únicamente como resistencia a la compresión, a la tensión, módulos elásticos, que deberíamos verlos más, porque desgraciadamente no vemos mucho los módulos elásticos en concreto, sino vemos únicamente módulos de ruptura o F'C. Y vamos a ver también cómo a veces el 14.000 raíz cuadrada de F'C o el 8.000 raíz cuadrada de F'C a veces no es tan efectivo, sino que tenemos que hacer las pruebas. Sí, porque normalmente nada más hacemos F'C y aplicamos la formulita, y eso realmente no es tan exacto o tan cierto. Vamos a ver. Ok, para hablar de cemento, vamos a empezar aquí. Primero vamos a ver un poquito sobre qué es el cemento. Esta parte me voy Mi a querido ir. Alfonso, ¿puede poner su presentación en modo presentación, por favor, para que se vea completa la pantalla? Perdón, ¿no? Perdón. A ver. Listo, ya se ve. Gracias. Perfecto. Muy amable. Voy a hablar un poco sobre tal vez lo que algo ya conocen ustedes, y me voy a ir un poquito más rápido en esa parte. Sí, por ejemplo, aquí de la norma mexicana, la 414, para la clasificación de los cementos, qué son los cementos, todo eso ya lo sabemos. No voy a invertir mucho tiempo en eso para irme al grano, ¿ok? Porque también quiero hacer esta charla ah, sin ecuaciones matemáticas. Vamos a ver la parte química, pero sin ecuaciones matemáticas, salvo algunas dos, tres cositas nada más, ¿no? Pero muy sencillo. Por ejemplo, ahora aquí, la norma mexicana, denomina los cementos que utilizamos actualmente de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el CPO, CPP, CPEG, por ejemplo, como CPO, cemento Portland ordinario, CPP, cemento Portland puzolánico, CPEG, cemento Portland con escoria granulada de alto ordo, cemento Portland compuesto, CPS, por ejemplo, cemento Portland con humo de sílice, así de esa forma, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, cemento Portland compuesto, y decimos, bueno, ¿compuesto de qué? O ese compuesto, ¿qué hace? O sea, ¿en qué me beneficia? ¿Sí? Aquí algunas, que eso aparte en las normas no vienen, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver, por ejemplo, en los bultos de cemento, normalmente viene su denominación, por ejemplo, como un CPO. Dice cemento Portland ordinario, ok, cemento Portland ordinario. Y las resistencias a 28 días, por ejemplo, dice, puede ser 20, 30, 30R, 40 y 40R. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si es un CPO 30, ¿qué quiere decir? Que es un cemento Portland ordinario. Al decir ordinario, ¿qué quiere decir? Que no tiene adiciones. Digámosle como un cemento puro, ¿sí? El cemento Portland puzzolana, pues sí, tiene puzzolana. ¿Qué quiere decir? Que a 1 kilo de cemento le vamos a quitar 100, 150 gramos de cemento,
y le vamos a poner tierrita, o sea, puzzolana. O sea, tierrita me refiero no en mal término, sino en bueno, porque son agregados minerales naturales. Las puzzolanas son, digámoslo así, materiales calcáreos, ¿sí? Que tienen efecto puzzolánico, o sea, tienen efecto cementante y que pueden dar muy buenos resultados sobre los efectos de durabilidad del concreto, ¿no? Por ejemplo, si tengo un CPO 30, ¿qué quiere decir? Es un cemento de Portland ordinario, o sea, que no tiene adiciones minerales, o CPC, por ejemplo, como humo de sílice o con escoria granulada de alto horno. Esas escorias granuladas de alto horno o humos de sílice son residuos industriales, ¿sí? O sea, conste que digo, son residuos industriales, no quiere decir que es lo que sobra la basura, no. Son residuos industriales que por sí solo tienen propiedades diferentes que le pueden dar al concreto, por ejemplo, como alta resistencia a los sulfatos, bajar el calor de hidratación, que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Con decir regreso. ¿Qué quiere decir CPO 30, por ejemplo? Quiere decir que es un cemento Portland ordinario, que no tiene adiciones de compuestos minerales o de residuos, y 30 quiere decir que a los 28 días va a tener una resistencia a la compresión de 30 megapascales, o sea, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Así como en la industria del concreto, ¿sí? En la industria del concreto se hacen cilindros estándar de 6 por 12 pulgadas o de 15 por 30 centímetros, cilindros o cubos, para evaluar la resistencia del concreto. Los cementeros, ¿sí? Los cementeros también hacen pruebas de resistencia en el cemento, ¿sí? Ellos hacen sus cubitos de 2 por 2 por 2 pulgadas, ¿sí? Y ensayan a 1, 3, 7, 14, 21, 28, 45 y 90 días, ¿sí? Entonces, la mini especificación que tienes que tener para un CPO 30R, un 30, ¿qué quiere decir? Que en cubos, el puro cemento tiene que tener una resistencia a la compresión mínima de 30 megapascales, o sea, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. O si es un 30R, ¿qué quiere decir? Que debemos de tener una resistencia a la compresión en cubos de 300 kilogramos por centímetros cuadrados, y al tener la R es a 14 días. ¿Ok? Si tenemos igual por ejemplo, un CPC 40, ¿qué quiere decir? Que tenemos un cemento de Portland compuesto, ¿sí? Y que a 28 días vamos a tener un F'C de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? En cubos, a 28 días, exclusivamente el cemento, ¿sí? O el 40R, 400 kilos a los 14 días, ¿no? Obviamente, ¿qué nos interesa a nosotros? Por ejemplo, si estás en la industria del concreto premezclado o en el prefabricado, nos interesa, obviamente, ¿sí? Usar un cemento con mayor resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo puedo yo optimizar mis consumos de cemento por metro cúbico en el concreto, ¿no? Y existen otras nomenclaturas, ¿no? Por sus características, ¿no? Como el RS, que es el resistente a los sulfatos, el BRA, que es baja reactividad al álcali agregado, el bajo calor de hidratación, o el cemento blanco. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? Y sobre todo, vamos a conocer un poquito de las tripitas del cemento. ¿Qué es? Y cada uno de ellos, y para qué sirve, ¿no? Aquí, se pueden ver, esto que estoy poniendo aquí ahora en la pantalla es de acuerdo a la norma mexicana, a la C414, y se parece un poquito al ASTM C150 sobre las características físicas que debe tener un cemento, ¿no? Como aquí ven ustedes, la resistencia a la compresión, 328 días, ¿sí? Los tiempos de fraguado, la estabilidad volumétrica en autoclave, que ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿no? Okay, ahí está, es la NMX 414. Ok. Este es un punto muy bueno. El cemento, químicamente hablando, son muchísimas cosas. Muchas, 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 muchas cosas. Pero los 4 componentes básicos, con que entendamos esto, creo que ya es bastante más que suficiente. La química del cemento se reduce a estos 4 componentes: silicato tricálcico, silicato dicálcico,
aluminato tricálcico y aluminoferrito tetracálcico. Todos los cementos tienen esos compuestos. Sea cemento Portland compuesto, sea cemento Portland ordinario, sea cemento puzolánico, con escoria, o con la denominación que utilizaba, y tú de repente utiliza también la ACTM, la 150, cemento tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5, como lo usábamos antes aquí en México, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos sirve conocer esta parte? Por ejemplo, si ustedes son prefabricadores, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es tu dolor de cabeza cuando estás haciendo un concreto? ¿Sí? ¿Qué quieres? De entrada, tú dices, bueno, quiero resistencias altas a edades tempranas. Ok, perfecto. Ok, eso es lo que quiero. ¿Cuál es mi problema? Generalmente, y bueno, y en todos los casos, ¿cómo se dice? El shrinkage, el encogimiento, el agrietamiento por contracción, ¿sí? Ese agrietamiento por contracción puede ser derivado por pérdida muy rápida de agua, ¿sí? Y por el calor ambiental. Pero también ese calor, el cemento, ¿sí? Del momento que lo combinamos con el agua, genera una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que está generando calor. Bueno, ¿qué tanto calor? ¿Sí? Por eso se acuerden que los tipos 1, 2, 3, 4, 5 de los cementos, tenemos cementos de bajo calor de hidratación, ¿sí? Bueno, pero ese calor de hidratación, como ya seguramente ustedes han escuchado siempre ese término, de bajo calor de hidratación. Bueno, pero la química del cemento, ¿qué es lo que hace que me dé el bajo calor de hidratación? O cuando es un cemento muy rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando químicamente hablando para que se genere demasiado calor? Y si es eso, ¿cómo lo voy a hacer? Y si tengo un cemento de alto calor, ¿cómo le bajo el calor? Porque a veces dices, bueno, yo quiero utilizar un cemento que cumpla con esas características, pero ¿sabes qué? No hay, no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, estos 4 componentes que estamos viendo aquí ahorita, C3S, C2S, C3A y C4AF. El silicato tricálcico y el silicato dicálcico, ¿sí? Esos son los 2 principales componentes que nos proporcionan la resistencia mecánica del cemento y por ende en el concreto, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos mucho silicato tricálcico, obviamente vamos a tener bajo silicato dicálcico, siempre están nivelados, ¿sí? Vamos a suponer que la suma de los dos sea un 100%, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, un cemento que tiene, por ejemplo, 70% de silicato tricálcico, voy a tener un 30% de dicálcico. Ya con esos números, ¿qué me está diciendo? Ok, el silicato tricálcico es el que me da resistencias a la compresión a edades tempranas. Si ustedes trazan su curva de desarrollo de compresión versus tiempo, ya ve que siempre vamos a tener una curva logarítmica. ¿Okay? El cemento, tanto el concreto, se comportan de forma logarítmica, ¿no? Y ahorita vamos a demostrar el modelo matemático. Eso es logarítmico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo un cemento muy rápido a edades tempranas, 3, 7 días, 10 días, 12 días, y después la curva se va haciendo asintótica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya todas las baterías se las quemó al principio, y al final, después de los 14 días, 10 días, empieza a trabajar más de esa forma el silicato dicálcico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese cemento vamos a tener mucho calor de hidratación, va a generar calor, ¿sí? Porque muchas veces las fichas técnicas, a veces los cementeros sí se portan bien y nos dan información, pero generalmente esa información que nos dan los cementeros, a veces son ellos muy, muy cerrados, ¿ok? Entonces, si tengo yo que voy a utilizar un cemento con alto contenido de silicato tricálcico, digo, y voy a estar por ejemplo, ahí en mi tierra, si voy a estar yo en Ciudad de Obregón, Sonora, saludos a mis paisanos, voy a tener problemas, ¿sí?
Imagínense, si estoy colando en agosto a temperaturas de 50 grados centígrados a la sombra con un cemento de alto calor, por ejemplo, como, bueno, a ver si no me regañan, pero por ejemplo, el cemento que se produce ahí en Hermosillo es un cemento de alto contenido en silicato tricálcico, pero ese cemento mucho de ese se exporta a Estados Unidos, porque allá sí, con las congelaciones de hielos, sí, a veces ellos necesitan muy rápido, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, si tenemos un cemento con bajo contenido de silicato tricálcico y más alto contenido de silicato dicálcico, ¿qué quiere decir? Voy a tener un cemento de bajo calor de hidratación, lo puedo utilizar, ¿sí?, en zonas muy calientes, y a mí en lo personal me gusta mucho ese tipo de cementos porque aquí es al contrario. Por ejemplo, en los que platiqué primero, con altos contenidos de silicato tricálcico, la curva empieza y a mediana edad la curva se hace asintótica y ya no crece mucho. En el caso contrario, cuando tenemos cementos con altos contenidos de silicato dicálcico, ¿sí?, el desarrollo de resistencia empieza lento, 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 ¿sí?, porque tenemos poco silicato tricálcico. Pero cuando entra a trabajar el dicálcico, después de los 10, 12, 14 días, la curva se va hasta la luna. Tenemos resistencias muy, muy buenas, ¿sí?, a edades futuras, ¿sí? Esto, silicatos tricálcicos, sílice y calcio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el aluminato tricálcico? Esta es buena pregunta. ¿Qué pasa con las alúminas? Aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado. Siempre las alúminas contribuyen al calor, de hidratación del cemento. Más bien aquí en la cuadrito que tengo aquí, en el segundo renglón donde dice calor liberado, el silicato tricálcico, ¿sí?, libera mucho calor, ¿sí? Eso ayuda sobre todo el silicato tricálcico a desarrollar resistencias. Pero aquí quiero dejar un poquito la parte mecánica y quiero ir a la parte química. Las alúminas es la muerte para el cemento y para el concreto. En ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, en zonas, por ejemplo, marinas, o en algunas zonas, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, donde hay algunas tenerías, tienen sus pisos industriales destrozados. O en las zonas marinas también pones el concreto y está destrozado. Eso por la acción de los álcalis y por los sulfatos que contiene el agua de mar, o por los químicos con altos sulfatos que tienen los productos químicos que utilizan para la curtiduría de la piel, ¿sí? Los sulfatos y las alúminas combinados es autodestrucción del cemento y obviamente del concreto, ¿no? Muchas veces se ha pensado, bueno, erróneamente dice, bueno, si el concreto está dañado, mira cómo está todo quebrado. No, pues en lugar de ponerle un concreto de 250, vamos a poner un concreto de 400. Órale, no, con esas resistencias, no, pues que nos va a durar, ¿verdad? Y no, es al contrario, porque si estamos aplicando más cemento para tener más resistencia, estamos utilizando, obviamente, al poner más cemento, estamos añadiendo también más aluminato tricálcico. Entonces, más aluminato tricálcico con los sulfatos del agua de mar o con los sulfatos de los productos de las tenerías, pues le estamos echando más leña a la lumbre, ¿no? O sea, así de grave, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una estructura muy cara y más fácilmente atacable, ¿no? Fíjense cómo el conocer los contenidos de la parte química, de entrada ya nos está diciendo, ¿sí?, sobre todo el performance, la durabilidad de la obra, porque no solamente es resistencias mecánicas, módulos elásticos, módulos de ruptura, compresión, no, esa parte química. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, como el caso que les comentaba ahorita del Canal de Panamá, que fue lo que hicimos de esta forma. Ahora vamos a ver. Ok, aquí está. Esto es algo común, ¿eh?
Esto varía, no son, esto que estoy presentando no son números exactos, sino son guías, porque obviamente, dependiendo de la marca del cemento, bueno, por decirlo así, por la marca del cemento, porque cada cemento en distintas formas, por ejemplo, tiene sus bancos de caliza diferentes, ¿no? Recordemos que la fabricación del cemento básicamente es con gravas calizas, arcillas, y arenas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, tenemos, por ejemplo, el cemento, el CPO-30. El CPO-30 que produce, por ejemplo, aquí Cemex en Huichapan, el CPO que produce en Sinaloa, las calizas son diferentes, las composiciones químicas son diferentes, pero todos tienen que cumplir la cierta reglamentación de la 414 de la NMX o la 150 de ASTM, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí, estos son números generales, ¿no? O con otros cementos en otros países igual, ¿no? Por ejemplo, el cemento, lo que le llamamos el cemento común, digamos que como un CPO, andamos más o menos como en el 48% de silicato tricálcico, un 28% de silicato dicálcico, un 12% de aluminato tricálcico y un 8% de aluminoferrito tetracálcico. ¿Ok? Fíjense aquí cómo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cemento resistente a los sulfatos, ¿sí? Estamos alrededor de un 4.5 de aluminas, ¿sí? 4.5 de aluminato tricálcico. O sea, no lo podemos dejar en cero. O sea, tampoco. O sea, no se puede. Pero se fijan cómo se va reduciendo, ¿sí? Al tener pocas alúminas, ¿sí? Al tener pocas alúminas, también hay otra cuestión, ¿sí? Al tener pocas alúmicas, como el aluminato contribuye al calor de hidratación, ¿sí? Las resistencias a edades tempranas, sobre todo con los cementos y los concretos que están hechos con cementos a base de resistencia a los sulfatos. Como liberas muy poquito calor, vas a tener resistencias iniciales bajas, ¿sí? Y una vez me pasó ¿dónde fue, verás? En Veracruz, que hicimos algo así. Entonces llegó el supervisor de obra y, no, todas las resistencias están bajas y las columnas y hay que demoler. Sí, demolieron todo, pero con los cilindros, a edades 28 días, se dispararon las resistencias. Fue un error ahí en la supervisión. Fíjense cómo cambia. Si tenemos un cemento de bajo calor de hidratación, ¿qué quiere decir? Igual que tenemos un contenido bajo en alúminas, ¿sí? Entonces, su concreto, ¿sí? Su concreto, vosotros con esos, vamos a tener igual, como les comento, resistencias iniciales menores. No quiere decir que vayan a estar bajas, ¿no? Sí, porque el cemento siendo así, de esa forma contribuye químicamente. ¿Sí? Fíjense cómo la química nos está dando también las propiedades mecánicas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Mira, ahorita todo lo que acabo de explicar lo puse aquí en forma escrita para yo al final, si Manuel me hace favor, le voy a compartir la presentación para que ustedes puedan tenerla también. Casi no me gusta poner así tantas letras porque no me gusta leer. Pero lo dejo aquí, ¿no? Voy a saltarme estas de diapositivas, ¿sí? Únicamente lo que acabo de decir, aquí está platicado, ¿no? ¿Sí ve? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un análisis de resultados o un reporte de resultados físicos y químicos de una cementera. Aquí, no quise poner marcas, porque no creo que haya problema, pues, pero no, para no tener problemas de derechos de autor. Okay. Bueno, aquí tenemos, fíjense, en este informe, así un poquito reducido, tenemos las resistencias a la compresión 1, 3, 7, 28 días, ¿sí? Y tenemos también, sobre todo las partes importantes, análisis físicos, tiempos de fraguado en las agujas de Vicat, falsos fraguados, sanidad, expansión, peso específico, superficie específica, o sea, el plane. Ahorita voy a platicar sobre eso allá más a detalle, porque hay unas partes igual súper importantes aquí, que a veces
Nos las dicen, pero no nos dicen qué es. Por ejemplo, pero quiero que se queden con este número, por ejemplo, este número que es muy importante. Superficie específica, Blaine, dice 4.926, ¿sí? Por favor, guarden este número. 4.926 centímetros cuadrados por gramo. ¿Ok? Ok. Y fíjense, aquí dice mínimo 2.800, ¿sí? Porque este numerito, que a veces no nos dicen qué es, nos dice mucho sobre las propiedades físicas, químicas, mecánicas, performance, durabilidad del concreto desde el cemento. ¿Ok? También aquí, esta parte que dice calibre, ¿sí? Y dice .74, y esta parte que dice aquí 1536, residuos insolubles. Esas partes son importantes, guarden ese dato, por favor. Ok, aquí tenemos un ejemplo del cemento CPC 40RS, que ese es un cemento nacional, ¿ok? Y el reporte, pues, se fija pues, que no es tan antiguo, ¿no? Es de enero del 21. Y aquí viene referenciado la norma mexicana a la que está haciendo esta referencia, ¿no? Fíjense, aquí dice que a 3 días debemos de tener una resistencia en newtons por milímetro cuadrado de 20 mínimo, o sea, 200 kilos por centímetro cuadrado. O sea, y aquí el resultado es que dio 31.2 a los 28 días, mínimo 30, ¿sí? Y tiene 45.8, ¿ok? ¿Ok? Fíjense qué dice aquí. Es un CPC 40 RS, o sea, ¿qué podemos esperar aquí? Nada más, fíjense, nada más sin ver números, nada más que nos dice CPC 40 RS, ok. Es un cemento Portland compuesto. ¿Compuesto de qué? Puede ser escoria de alto horno, puede ser ceniza volante, puede ser fly ash, silica fume. No nos dicen muchas esas cosas. 40 en cubos a 28 días, resiste a la compresión, 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y es un RS. Al ser un RS, ese cemento está muy bueno, ¿eh? Al ser un RS, ¿qué quiere decir? Que son resistencias, es resistencia a los sulfatos. ¿Qué puedo esperar? ¿Sí? ¿Qué puedo esperar? Resistencias iniciales, un poquito más, es más lento, no quiero decir resistencias bajas, porque no es por ahí, ¿no? Puedo esperar, poco desarrollo de resistencia a edades tempranas, que aquí, fíjense, me está diciendo que necesito al 3 días, por eso me está dando 3 días. Mínimo 20 y me está dando 31. ¿Ok? Y a 28 días tengo 45. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ustedes sacan porcentaje, ¿qué resistencia a la compresión tengo a 3 días respecto a la de 28? Se fijan que no es tan alta. Y después de 28 días, esto se va a ir a la luna. ¿Sí?